encontré con una anécdota que quise incluso imprimirla. Quiero compartir con ustedes esta lectura. Se titula, yo no la hice, no, me la encontré. Quiero compartirla con ustedes para que sepan. Se titula ¿Cómo matar tu iglesia? ¿Cómo matar a tu iglesia? En primer lugar, no vengas. Si vienes, ven tarde. Al venir, ven de mal humor. Al salir de la iglesia, pregúntate, ¿y qué valía todo esto? No aceptes nunca un cargo en la iglesia. Vale más seguir criticando a los demás. Visita otras iglesias. Allá pueden enseñar mucho mejor. Además, hay que guardar la independencia. Haz que el pastor gane su dinero, que sustente su salario. Deje que él haga todo el trabajo. Al acudir al templo, siéntate muy atrás. Esto no tiene nada que ver con los que están sentados en la última banca. No cantes. O si cantas, canta bien destemplado. Parece como que un poquito de racismo con eso, con los que no cantamos bien. No des tus contribuciones por adelantado, espera por lo menos hasta haber recibido lo que tu dinero vale. No animes al pastor, ni se te ocurra. Si te gusta el sermón, cállate, pues muchos pastores se perjudican por causa de la adulación. No permitas que la sangre de él esté en tus manos. Cuenta las faltas de tu pastor a todos los que te visiten. Quién sabe si de otra manera ellos lo descubrirán. No traigas nunca a nadie contigo a la iglesia. No hagas nada más para ganar a otros miembros nuevos, por lo menos mientras la congregación tenga tal pastor. Si hay algunos miembros animados que sirven a su iglesia y que trabajan por ella, no dejes de protestar contra esa asociación exclusiva. En otras palabras, contra la rosca. Si tu iglesia, por mala fortuna, es una iglesia feliz y armoniosa, condénala por su tibieza, por su indiferencia y por tu falta de celo. Es un escrito, como les digo, no me lo inventé, eso lo encontré por ahí en muchas de las lecturas que uno hace y le hace a uno reflexionar en todo sentido, no solamente como pastor, sino como miembro del cuerpo de Cristo. Cuando uno lee frases como estas, lo incómodo de la lectura es porque pasa, y más de lo que nos imaginamos. Y eso genera crisis a punto de poder matar una iglesia. Cuando nosotros entramos en el tiempo de la pandemia, en la pandemia pues se generó una crisis muy grande, a tal punto que muchas iglesias desaparecieron. Ustedes son conscientes de eso. Hubo iglesias que se cerraron. Hubo muchas iglesias y muchos pastores, incluso a la fecha, todavía no se han podido volver a reunir. Tenían que arrendar locales
la crisis económica ya no lo permitió, los entregaron y continúa de tal manera la situación que muchos pastores todavía no han podido volver a congregarse. Y eso es muy lamentable. Cuando una iglesia se descuida en estos asuntos, se muere. Cuando no hay fidelidad, cuando no hay firmeza, por supuesto que brotarán cada vez más esas crisis. En el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos un muy buen ejemplo para no caer en esas trampas. Esas trampas que pueden matar a una iglesia, esas actitudes como las que leí en este escrito, que pueden llevar a una iglesia a una crisis enorme. Estos elementos que aquí mencioné son más comunes de lo que usted y yo nos imaginamos. Y no están fuera de este lugar, están acá adentro. Y yo tengo que hoy venir a hacer no solamente una denuncia, sino proponerles a ustedes bíblicamente cómo una iglesia puede salir de la expectación y mantenerse dentro de la victoria. Es muy importante cambiar la actitud del corazón. Aquí nos sirve un cambio de formas. Aquí no va a servir un cambio de liturgias, de modelos, de métodos, de estrategias, mientras el corazón no cambie. Si el corazón, si la actitud no cambia, nos podemos traer aquí los mejores métodos. Podemos traer al mismísimo Spurgeon. Podemos traer al predicador más grande. Podemos volver a traer a Billy Graham desde el otro lado. Y si el corazón nuestro no cambia y la actitud no cambia, no va a pasar nada. Así que el libro de Hechos de los Apóstoles nos propone un valor muy importante y es la fidelidad. La fidelidad no al pastor, no es una fidelidad a la denominación, no es una fidelidad al orgullo doctrinal, es una fidelidad al Señor. Y cuando yo quiero permanecer en esa fidelidad, eso me va a llevar a mí a servirle al Señor con un amor y con una pasión, con una bondad, con una misericordia. Una de las preguntas más importantes que se formuló en la Biblia es una pregunta que Jesús le hizo una vez a Pedro. ¿Recuerda usted esa pregunta? ¿Qué pregunta le hizo Jesús a Pedro? ¿Me amas? Muy bien. Y pasando más de 2000 años después de esta pregunta, una pregunta altamente provechosa, hizo posible que Jesús no solamente descubriera lo que había en el corazón de Pedro, sino que él también pudo diagnosticar algo dentro de los discípulos, de los seguidores. Él pudo descubrir uno de los sentimientos más importantes que se debe desarrollar dentro de la iglesia: la fidelidad. Uno es fiel, pero uno es fiel en la medida en que ama. Cuando uno no ama, uno puede ir a cualquier lugar. El que lo entendió, lo entendió. ¿Cierto? Así que
Hoy mi deseo es poder estimular a la iglesia a ser fiel. Hoy quiero desafiarlos a ustedes para que desarrollen este importante afecto, fidelidad y amor al Señor. Porque después de la experiencia vivida hace 2 años, todavía hay muchos que no han regresado a la iglesia. Hay unos que han considerado que eso ya no es importante. Algunos logramos entender dentro del proceso de ese distanciamiento que vivimos, pudimos descubrir, wow, qué importante era cuando nos congregábamos. A muchos les pasó eso, ¿cierto? ¿Cómo extrañamos la iglesia? Estamos aquí encerrados, ese dolor, ese sentimiento, empezando por mí. Ustedes no se imaginaban lo que yo sentía apenas terminaba un sermón en pandemia. Bajaba de aquel cuartico donde les predicaba, ¿se acuerdan? Ese cuartico pequeñito donde hablaba y me sentaba en la mesa a tomarme un café y eso me producía tanto dolor en el corazón porque extrañaba el estar aquí con ustedes, el poder servir más allá de un sermón, poder compartir, poder hablar, poder abrazarnos. Llegó ese momento donde nos volvimos a encontrar y a pesar de que dimos la orden, por favor, no se abracen, no despidámonos, nos vamos. ¿Se acuerdan de aquel momento? Y no valía ni la orden del pastor, eso todo el mundo se abalanzaba encima. Que se vayan ya para la casa. No, ahí se quedaban todos atrás aglomerados. Eso no es un regaño, es un recorderis para poder reforzar la idea de lo importante que es la iglesia, de cómo nos alegra hoy ver a tantas personas nuevamente aquí con nosotros, personas que estuvieron por fuera del país y que estuvieron tanto tiempo distantes y que ahora están con nosotros, etcétera, 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 y que es muy valioso que podamos encontrarnos aquí como iglesia. Pero sin embargo hay unos que no han aparecido. ¿Y sabe por qué muchos no aparecen? Están sentados esperando en la casa que yo vaya por ellos. Y yo, ¿sabe cómo he interpretado esa actitud? Como que yo sigo siendo el empleado de ellos. Están esperando que el empleado se mueva. Eso no es así. Es muy claro que la oveja sigue. Yo soy pastor de ovejas, no de otro tipo de ganado. Por lo tanto, no puedo arriar. Debemos tomar una actitud más seria y más madura como iglesia. Y cuando yo miro en Hechos capítulo 9, la historia de Saulo, después de haber vivido ese momento, en ese encuentro personal con el Señor, y después de que se lo llevan, veo una actitud tan especial de Saulo. Yo por eso he titulado este sermón La fidelidad de una iglesia triunfante. La fidelidad. Porque la fidelidad que mostró Saulo de Tarso fue muy especial para que la iglesia siguiera creciendo a pesar de los momentos difíciles que vivió. Así que el cuadro de una iglesia triunfante está enmarcada por su fidelidad al Señor. Las iglesias que triunfan, las iglesias que obtienen esa victoria, que la experimentan, tienen una cualidad esencial: ser fieles. Ahora, ¿cómo se obtiene esa fidelidad?
El texto nos muestra tres elementos importantes de lo que es ser fieles. Así que si alguien nos está viendo en la casa y todavía no ha aparecido, estamos diciendo, venga, muestre que usted es un hombre o una mujer que ama al Señor, que ama a su iglesia y que es fiel. Para que juntos podamos arrancar con este proceso y por fin ya dejar atrás esa historia. ¿Qué fue lo que hizo Saulo? Vamos a leer versículos 20 al 25 del capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Y vamos a mirar desde el 20 hasta el 25 y mire cómo en esta porción encontramos una actitud muy especial. Dice, Hechos 9, 20 al 25. Enseguida predicaba a Cristo. Anótelo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole por la noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Enseguida predicaba a Cristo. Después de su conversión, después de que se los llevaron, después de que él vivió todo ese tiempo, sumados, según los datos de muchos historiadores y eruditos, son aproximadamente 12 años entre su conversión y este momento. O sea, Saulo no fue que un día se encontró con el Señor y al otro día madrugó y se levantó a predicar. Dios lo preparó. Dios primero lo tuvo en un muy buen tiempo de remojo y lo puso más blandito. Y enseguida, después de que tuvo todo ese tiempo, seguía predicando a Cristo en la sinagoga. Así que para hacer una iglesia triunfante, lo primero que hay que tener es ser fieles al testificar. Usted no necesita una orden específica, una autorización específica para testificar del Señor. Usted sí necesita una muy buena preparación. Pero cuando usted después de tanto tiempo ha estado preparándose, discipulándose, conociendo de la palabra, orando, pidiéndole al Señor dirección, el primer aspecto que debemos tener en cuenta para que triunfemos como iglesia es seguir testificando. Es enseguida salir, porque una vez que se cuidó físicamente, una vez que se pudo recuperar, fue fiel y constante. Siguió a Cristo. El versículo 22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Un esfuerzo enorme. Fue un hombre que creció espiritualmente, se esforzaba más y más para lograrlo. Es decir, es un hombre que no se quedó en el ABC. No se quedó allí estancado esperando
simplemente que el tiempo pasara. No fue un hombre que se quedó en la etapa de prepararse, de disfrutar los sermones. No, él no se quedó allí. Se esforzaba mucho más. Se preparó, quiso testificar a tal punto que su esfuerzo fue tan notorio que confundió a los judíos. La palabra aquí, los judíos, se está refiriendo es a los que perseguían la iglesia, porque pues él también era judío. Habían judíos que eran cristianos, pero aquí se está refiriendo a aquellos judíos que estaban en contra del cristiano, aquellos que perseguían la iglesia, a esos que se congregaban en sinagogas. Pablo se esforzaba en testificarles. Pablo demostró su fortaleza espiritual. Fue evidente su predicación, fue elocuente, a tal punto que muchos de ellos, a pesar de saber tantas cosas del judaísmo, ellos escuchaban a Saulo y hasta se confundían. Aquí hay una buena confusión, es decir, estaban siendo confrontados en su religiosidad y Pablo les presentaba a Cristo. Y esa es la tarea que tiene la iglesia. La tarea de la iglesia no es sentarse a esperar quién va por usted hasta allá. La tarea de la iglesia es ser fieles a Cristo y fieles en testificar. Pero como hay que prepararse también, por eso estamos todos aquí nos preparamos. No podemos conformarnos simplemente con reuniones virtuales. Claro, se anexaron las reuniones virtuales, pero desde luego importantes. ¿Cómo disfrutamos esas reuniones de los jueves en Pastoral para el Corazón Herido? Es un muy buen espacio, lo hemos disfrutado al máximo, por lo menos yo lo he sentido así. Muchos yo sé que lo han disfrutado. Y hemos anexado a la iglesia esos discipulados virtuales, ese compartir, porque muchos no pueden llegar. Pero no podemos descuidar la importancia de poder vernos aquí. No podemos descuidar la importancia de compartir entre todos acá. Es que Dios también me habla a través de la iglesia, es decir, a través de ustedes. Es que venir acá no es solamente venir a dormir o a que yo le entretenga. No, aquí venimos a compartir. Aquí venimos también a escuchar la palabra, a adorar al Señor, a exaltar su nombre, a darle gracias, a darle la gloria por todas las bendiciones que Él ha derramado sobre nosotros. Pero también compartimos. Anhelo firmemente que esos niños sigan creciendo. Que sigan creciendo. Muchos de los jóvenes que ustedes ven hoy acá en la iglesia, ellos crecieron aquí también. En escuelas bíblicas vacacionales, en la escuela dominical, compartiendo. Muchos dejaron de traer a sus niños. Allá están. ¿Y cuántos anhelarían volver a verlos? ¿Cómo nos encanta ver esos niños diciendo versículos bíblicos? Hablando con esa propiedad de esos pasajes bíblicos. Eso es muy hermoso. Qué bueno que ellos mantengan esa fidelidad, que los padres sigamos impulsando eso, para que esta iglesia sea una iglesia fuerte. No solamente una iglesia fuerte, llena de conocimiento, no, una iglesia viva, una iglesia que experimenta esa cantidad de verdades que sabemos. Amén. Esto fue tan importante, el versículo 23 dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Tal fue su fidelidad en la testificación de la palabra,
que no lo podían vencer, no lo pudieron derrotar, no pudieron desarrollar argumentos para desarmar a Saulo, no pudieron con los argumentos debatir con él. Y cuando se acabaron los argumentos, no les quedó sino una opción: a este hay que matarlo. ¿Está usted preparado de tal manera que no le derriban a usted con argumentos? Hombres llenos de amargura, de ira, de enojo, de enemistad, perturbados, no soportaban lo que Pablo les hablaba, lo que él les enseñaba, les instruía. Trató al máximo de, con autoridad, persuadirlos, instruyéndoles, hablándoles de Cristo. Pero sin embargo, dice el versículo 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Qué tremendo, ¿no? Y a veces nosotros somos más amigos del mundo que de la iglesia. Yo por eso siempre he pensado, si el mundo nos ama demasiado, algo no estamos haciendo. Es que yo he escuchado esas frases. ¿Cómo es posible que me quieran más en el mundo que en la iglesia? Revisa. Algo no le has contado al mundo que todavía te sigue amando. Algo no le has dicho. Algo no has confrontado con el mundo. Yo sé que hay muchas personas que nos quieren allá afuera, siempre y cuando nos amen porque ven virtudes cristianas en nosotros. Pero en algún momento eso va a doler, eso va a confrontar y eso va a molestar. Pablo fue tan contundente en su testificación del evangelio que lo querían matar. A tal punto que, dice el versículo 25, entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por un muro, descolgándole en una canasta. Lo soltaron para que se escapara de lo que se le venía. ¿Qué nos enseña hoy a nosotros como iglesia esta porción bíblica? Nos enseña que la fidelidad de Pablo y su valentía en la predicación son un desafío para la iglesia moderna. Fidelidad y valentía. Fidelidad y valentía en la predicación del evangelio. Fidelidad, valentía, no importando la oposición, no importando la crítica, hay que seguir siendo fieles en predicar a Cristo, porque la fidelidad es la que hará que la Iglesia Bautista Prado Centro triunfe. Podemos cambiar de método. A mí me han hecho muchas propuestas para pastor, ¿y cuándo le vamos a poner a estos luces? Y humo, ¿cuándo vamos a arrancar? Pues mire, ya está todo está preparado. ¿Usted cuándo va a bajar en una cuerda desde allá así? Y yo bajo así, aquí, bien dramático, bien especial, con humo y luces. ¿Cuándo vamos a hacer el trencito por la mitad, pastor? Cuando seamos fieles. Porque es que lo que hace que una iglesia triunfe no son esos aderezos. Esos aderezos no hacen a una iglesia victoriosa. La pueden hacer diferente, ¿sí? Algunos incluso las señalan de muy modernas y actualizadas. Pues yo creo que hay que actualizarse. Yo no dudo de eso. Pero,
mientras no vayamos al fondo de las cosas, ¿eso para qué? ¿Para qué yo bajar en una cuerda por acá bien dramático? Entonces imagina yo amarrar un columpio que baje desde allá, donde está Johnny allá en la última banca, y yo bajar así. Por ahí vi una muy especial en internet. El pastor estaba predicando y se le amarraron por aquí un arnés y todo, y eso se lo levantaban, y él se paseaba por todas las alturas para hacer un drama del rapto de la iglesia y toda la cosa. Muy bien, muy dramático, muy ingenioso. Pero eso no marca la diferencia. La diferencia se va a marcar en la fidelidad a la hora de testificar de Cristo. El creyente, dice una hermosa frase por ahí de un gran autor, y la iglesia que no testifica, no justifica su existencia. ¿La escuchó? Se la repito. Las iglesias que no testifican de Cristo, no justifican su existencia. ¿Para qué estamos aquí? ¿Nos vamos para la casa? Justifiquemos la existencia de la iglesia bautista Prado Centro, dando testimonio, compartiéndole a otros. ¿Hace cuánto usted no alcanza a alguien para, o más bien la pregunta, ¿ha alcanzado usted a alguien para Cristo? Segundo punto, para hacer una iglesia victoriosa. El segundo punto que se deja ver aquí es la fidelidad en la comunión con los creyentes. Fidelidad en la comunión. Una iglesia triunfante, una iglesia victoriosa que supera la adversidad, que supera ese momento de expectación, es una iglesia fiel en la testificación del evangelio, pero también fiel en la comunión con los creyentes. Versículos 26 y 28 dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Muy interesante que cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse. Por eso le decía ahora, si hay personas todavía esperando por internet, manicruzados y haciendo pucheros, a ver cuándo yo voy por ellos, no es la actitud correcta. Pablo, Saulo de Tarso en este momento, dice que trataba de juntarse, comunión con los demás. Es usted el que debe anhelar estar con nosotros, porque su relación con nosotros debe ser espontánea, debe ser libre y no debe ser obligada ni manipulada. Lo voy a poner en términos de relaciones románticas. Vamos a suponer que las muchachas tienen un novio. ¿Qué pensarían ustedes, muchachas? Todas las estoy llamando muchachas, que ya vi los jóvenes por allá, es que ahí está con nosotros. No, las otras también son muchachas. Muchachas, ¿qué tal ustedes con un novio donde ese novio solamente espera que usted le ruegue para que le acompañe, para que camine con usted
¿A usted le gustaría? ¿Usted le gustaría rogarle todos los días a ese muchacho para que camine con usted? La hermana Josefina es una de las muchachas que dice que no. No, no es rogado. Cierto que ustedes se sentirían muy contentas si él libre y espontáneamente quiere estar con ustedes. Les busca, les insiste, les llama. Cuando están hablando le dice, cuelga tú. Ay, no, cuelga tú. Ay, no, tú primero. ¿Se acuerdan? Las muchachas se acuerdan. Ay, no, cuelga tú. Porque no hay nada más lindo que sea espontáneo, que se desee, no que sea manipulado y rogado. Saulo está diciéndonos el texto que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. ¿Sabe qué hicieron los apóstoles? Este seguramente no es discípulo. Oiga, este venía a matar a más de uno. No, de pronto es un troyano que nos va a meter. No, Bernabé tuvo que ir. Era tanta la insistencia de Saulo que Bernabé tuvo que ir a interceder por ellos. No, mire muchachos, tranquilos, yo les cuento. Vea, él tuvo un encuentro con el Señor, él predicó ya el evangelio, ya fue fiel en testificar y está desesperadito por ser parte de la iglesia. Hoy en día, vamos a ver si vienen por mí. No. Las iglesias que triunfan, que son victoriosas, que vencen la expectación, esos momentos de crisis, son fieles en la comunión con los hermanos. Yo te necesito. ¿Acaso duele mucho decir eso? Que yo a ustedes los necesito. Los necesito como hermanos. No estoy hablando solamente en relación pastor-oveja. Yo como hermano necesito de la congregación. Eso solo no sirve. Eso solo es muy maluco. Solo no edifica. Solo no aporta. Ya lo viví. Éramos todos tanto tiempo por una pantalla y yo mirando los primeros meses un celular ahí. Y mire bien la cámara, salga bien vestidito. Era tal mi deseo de estar con ustedes, hermanos, que yo me paraba ahí y mis hijos se reían de mí. Pero mi papá, ¿por qué se arregla tanto? Se aplica hasta el perfume. Sí, es que yo quería estar ahí con ustedes. Pero hay hermanos que no nos necesitan. Que no somos importantes. Hoy yo quiero decirles, no de malas, no. Hoy quiero decirles, por favor, las iglesias fieles son fieles en anhelar comunión con los demás creyentes. ¿Qué nos enseña esto como iglesia? Iglesia, nunca permitas que se te crezca, nunca desarrolles un pensamiento de abandonar. No lo dejes crecer, se va a cumplir. No abandones la asamblea, es decir, no abandones este grupo. No abandones esta comunión. Es importante saludarnos, es importante compartir. No estamos diseñados para estar solos. Estamos diseñados para vivir en sociedad y la sociedad que Cristo estableció para su pueblo es la iglesia. Así que yo sí puedo decir, sin miedo, yo te necesito. Yo no quiero más. Me da pánico
de solo pensar que otra vez nos encierren y otra vez volver a una cámara y a un computador y no volverte a ver durante tiempos. Me llena de pánico, como nos tocó muchas veces a John José y a varios hermanos, a Jenny, a Carlos, llevarle un mercado a un hermano y verlo desde el balcón simplemente, hola, ahí le dejo. Usted no se imagina el sentimiento que nos daba eso. Yo no puedo ni abrazarte, no puedo ni saludarte con cercanía. Y hoy en día menospreciamos el tener la oportunidad de congregarnos. Por favor, no se deje llenar el corazón de orgullos. Trate como lo hacía Saulo. Intente repetidas veces querer congregarse. Nunca desarrolle un pensamiento de abandonar. Luche por tener comunión con otros creyentes. Necesitamos del otro. Necesitamos hombres y mujeres que anhelen estar con nosotros, que quieran estar con nosotros. Y para finalizar, el versículo 31 muestra algo bien especial, unos resultados. Como consecuencia de esa fidelidad en testificar, de esa fidelidad en tener comunión, hubo unos resultados muy, muy positivos. Versículo 31. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Mire lo que pasó. Si nosotros tomamos la actitud contraria, es decir, ¿se acuerda lo que les leí ahorita? No vengas, si vienes ven tarde, si vienes tarde hasta en la última hora, etc. No lo vuelvo a leer para que no haya más tribulaciones. Si yo tomo esta actitud, pues desde luego la iglesia morirá. Cada día se verá más la ausencia dentro de la iglesia. Pero si nosotros somos fieles en testificar y fieles en comunión, van a haber varios resultados. El primero, tuvieron paz. La palabra griega, eirenen, paz, quietud, es decir, tuvieron la calma, la quietud, se establecieron, tomaron control, dejaron la expectación, ya no más nervios, ya no más preocupación. Recuperemos ese valor perdido de la coinonía, comunión, compañerismo, saber quién es quién, saber mucho más allá de su nombre. Pero yo le podría preguntar a muchos el nombre de ciertas personas. ¿Qué pasa? ¿No es importante para ti? ¿Y por qué no es importante para ti? ¿Por qué no lo extrañas? Cuando fueron fieles, experimentaron paz, experimentaron esa calma, esa alegría, esa tranquilidad, ese gozo. Se regocijaron cuando la paz comenzó a reinar. Hoy vivimos de eso dentro de la iglesia. Pero a algunos les parece que eso no es valioso. Es lo más valioso que podemos experimentar después de la salvación. Pero tenemos paz. Qué bueno que podemos ya saludarnos, abrazarnos, compartir.
disfrutar del otro. Qué rico yo poder disfrutar de ustedes. Tanta variedad, tantos hermanos tan diferentes. Hay unos que son muy malucos, pero también los disfruto. Sí, porque uno se pone, bueno, debe ser los años, ¿será? Me estoy volviendo viejito. En estos días salí en esa pantalla con una calva, Dios mío, yo me quedé muy preocupado. Ahora sí, ahora sí. Esta semana fui a la peluquería y salí más rápido de lo que salía antes. Antes me demoraba un poquitico más. Y yo le dije al barbero, pero ¿por qué fue tan rápido? Pues me dijo, jefe, pues, ya casi no hay. Ya casi no hay. Sin embargo, experimento paz. Me gozo tanto en el Señor de saber que hoy comparto, de que esta semana vivimos una semana maravillosa con nuestros niños. Qué lindo haberlos visto reír, haberlos visto gozar. Ayer se bañaron, se mojaron, se les veía en sus rostros la alegría. Qué rico cuando nosotros también recuperamos esa niñez y nos alegramos con la presencia de un hermano, con la llegada del otro, extrañando al otro. Te necesito. Claro que sí. Y así nos regocijaremos cuando la paz reine. ¿Saben por qué? Porque estas cosas solo las hace Dios. Que además de nuestra diversidad, podemos tener coinonía. Esto no lo hace sino Dios. En otros lugares eso sería un problema, una rivalidad. Aquí usted no tiene que pensar igual. Aquí, aunque somos tan diversos, mantenemos unidad. Y eso es porque el Señor lo ha propuesto. ¿Vieron otro resultado? Edificación. Dice el versículo, y eran edificadas. Es que cuando nos reunimos, es que cuando somos fieles, podemos edificarnos unos a otros. Es que uno aprende mucho de los hermanos. Yo aprendo todos los días de ustedes. Muchas cosas. Aquí no solamente aprendemos, óigalo bien, aquí no solamente aprendemos teología. Aquí no solamente aprendemos doctrinas. Aquí también aprendemos valores. Aquí también aprendemos a compartir con otro. Aquí aprendemos a tolerar a otros. Aquí aprendemos a vencer los miedos. Aquí aprendemos hasta urbanidad. Aquí aprendemos tantas cosas. Hay tantas personas tan especiales que nos enseñan tantas cosas. Por eso es importante congregarnos. Es que cuando Jesús iba a la sinagoga conforme era su costumbre, es porque Jesús consideró que el mejor modelo es congregarnos. Es estar juntos, es aprender los unos de los otros. Es que aquí uno hasta en la iglesia aprende a hablar bien. ¿Cierto? Uno se pone a hablar con una persona bien educada, que tuvo muchas oportunidades en la vida. Pues aprovechémoslo. O aprovechémosla, venga, enséñeme, instrúyame, edúqueme, edúqueme. Y uno va creciendo y va mejorando y va madurando. Edifiquémonos. La palabra griega significa acrecentar, crecer, afirmarse en la fe. Nos hace más fuertes. Aprendemos más de la palabra del Señor. Nos volvemos mejores testigos de Cristo. Y adquirimos más valentía. Y al final, dice el Señor, andando
en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Andar. Ese es otro resultado, andando. Andando era tener mejor conducta, porque cuando dice que era andando era en el temor del Señor. Y en el temor del Señor es poder adquirir ética, comportamiento, moral, reverencia. Era acercarse a Cristo, conocer a Cristo, confiar en Cristo, crecer en Cristo, adorar a Cristo, servirle a Él con la ética de Cristo. Andando en el temor del Señor, acrecentándose en fortalecidos por el Espíritu Santo, significaba que la iglesia estaba inundada en sus corazones por el poder del Espíritu Santo. Y así caminaban y crecían y eran fieles en testificar. Necesitamos del otro. Así que hay que ser fieles en testificar y hay que ser fieles en la comunión. No vaya a dejarse meter en su cabeza que solo también se puede. Yo le voy a ser muy sincero, solo no se puede. Solo no se puede. Hierro con hierro se aguza, ¿no? Es que uno no puede sacarle filo a un cuchillo con una espuma. No, es con el otro. Es con usted. Si usted le testifica a otra persona y se lo gana para Cristo, amén, gloria al Señor. Pero por favor, no le enseñe sus vicios. ¿Cuáles pueden ser sus vicios? Los vicios de no asistir, de no importarle, de escoger maestro. Es que aquí hay gente que escoge el maestro. Ah, no, si es con Diego, no. Si es con Diego José, tampoco. No, no escoja. No le enseña al nuevo a que adquiera esos vicios. Hay gente que hace parte de la asamblea y otros le enseñan a cómo boicotear una asamblea y se le paran a uno y lo enfrentan. No, hay que pararse firmes. No podemos tomar esa actitud. No podemos tomar la actitud de que la humildad y la sencillez y la dulzura de otro hermano nos dé el permiso de ser agresivos con ellos. No. Una vez un muchacho lo vi, yo paré en un semáforo y al lado había una manga, una grama, pues, hierba. Y vi un muchacho con una chancla en la mano, una chancla arrastradera, y él le pegaba así a algo. Y yo lo veía que él le daba y le daba. Yo era parado ahí en el semáforo. ¿Qué estará matando este muchacho? Era una rata. Cuando la rata se enteró que él no le podía hacer nada con la chancla, la rata se paró y se le fue así. Ese muchacho corrió más que un quemado. ¡Pum! Hay personas que cuando vemos como que la fragilidad del otro, aprovechamos para abusar del otro. No. Disfrute el hermano que es dócil. Disfrute la dulzura de muchos hermanos que tal vez no son agresivos, no son fuertes, no son temperamentales. No abusemos de ellos. Disfrutémoslos. Si usted ve que el pastor no es un pastor dictador, no se me levante. No voy a correr. Ya vi la ilustración, ya vi el ejemplo. No es con una chancla. El que lo entendió, lo entendió. Pero sí seamos fieles testificando, seamos fieles congregándonos, seamos fieles en nuestras convicciones, seamos fieles
en nuestras determinaciones, perseveremos, seamos fuertes, sigamos adelante siendo una iglesia para la gloria del Señor. Para finalizar, no somos los mejores. Tenemos tanta necesidad del Señor. Nos faltan tantas cosas. Por favor, baje sus expectativas. No somos perfectos. Somos una iglesia necesitada de nuestro Señor Jesucristo. Lo necesitamos enormemente. Así que si usted es un necesitado de Cristo, póngase de pie y vamos a orar. Yo soy un necesitado de Cristo, pero yo también soy un necesitado de ti. Te necesito. Yo no me voy a llenar de orgullos. Usted es muy importante para mí también dentro de la iglesia. Espero que usted también valore la iglesia como no solamente un lugar, sino un espacio con personas que son muy importantes para nosotros. Vamos a orar por ello. Padre, en el nombre de Jesús, queremos esta preciosa mañana, primeramente darte gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de entender los desafíos, los retos que tú nos propones a través de ella. Gracias, Señor, por la historia de Saulo. Una historia que nos muestra muchas cosas importantes para la iglesia. Gracias por enseñarnos la importancia de ser fieles. Padre Celestial, te doy toda la gloria y la honra y la gratitud por ayudarnos a entender lo que tu palabra nos enseña y así poder salir de esa expectación y seguir siendo una iglesia victoriosa. Ayúdanos a mantenernos firmes en el valor de la fidelidad, del amor, de la confianza, de la esperanza. Ayúdanos a derrumbar el orgullo y a reconocer lo importante que son también nuestros hermanos y lo importante que es seguir predicando del evangelio a otras personas. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder seguir siendo una iglesia fiel que honra y glorifica tu nombre. Te pedimos que nos perdones porque en esto hemos pecado, en esto hemos fallado, en esto seguimos teniendo una actitud incorrecta. Pero nosotros creemos que tú nos puedes ayudar a vencer, a triunfar sobre este momento de adversidad, sobre las actitudes negativas que hay en nuestros corazones. El poder de tu Espíritu Santo nos ayuda a alcanzarlo. En el nombre de Jesús te ruego, Padre, que seas bendiciendo toda esta iglesia. Que seas tú, oh Dios, ayudándonos a desarrollar una actitud, un corazón humilde. Un corazón que derriba todo argumento, que derriba toda altivez. Una congregación que lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Ayúdanos, Padre, por favor, te lo suplico. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.